Ok, entonces ya ahora que iniciamos con la grabación, lo que vamos a trabajar es la plataforma que se llama Matigon. No sé si lo han escuchado antes, que dentro de Matigon está Polypath. Con Polypath es exactamente lo que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es esto? Es como un patio, la misma herramienta lo define como un patio de juegos matemáticos. Y entonces, bueno, tal vez como juegos, patio, ¿verdad? ¿Por qué? Y entonces yo, no sé, siempre lo asocio como a esta parte de cuando estábamos en el kinder o así, ¿verdad? Que uno iba al patio de juegos y habían como diferentes cosas, que la casita y este tipo de cosas que podíamos utilizar. En este caso, Polypath nos brinda herramientas muy provechosas para fomentar el aprendizaje de la matemática de nuestros estudiantes. Por ejemplo, nos brinda herramientas en el área de geometría, en el área de estadística, en el área de probabilidad, de álgebra, en todas las áreas de matemática, él nos brinda como herramientas que podemos utilizar. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia en relación con las plataformas anteriores? Que ahora nosotros vamos a ser 100% los autores de lo que vamos a elaborar. Tenemos que poner a volar nuestra imaginación y empezar a crear recursos que puedan ser aplicables en nuestras clases y que además sean recursos interactivos, recursos eh, eh, provechosos, que se relacionen con los contenidos que están trabajando, ¿verdad? Siempre es algo como que les mencionamos. Si estamos trabajando, no sé, con una habilidad de suma de fracciones, entonces podríamos hacer algo, algún recurso sobre suma de fracciones y entonces implementarlo también en nuestras clases. Y está bastante bien, porque entonces estaríamos abordando toda la parte de promates, de la tarea, y a la vez podríamos poner un valor agregado en nuestros planeamientos y agregar una actividad. Aunque claro, para nadie es un secreto que a veces el tiempo, las circunstancias, el contexto y demás, pues nos pueden limitar de cierta forma, es una herramienta que también podemos utilizar. Entonces, voy a enseñarles primero esta sesión, siempre que la doy me gusta iniciar enseñándoles algunas de las actividades que ya se han elaborado para que ustedes más o menos vayan viendo cuál es la idea que se pretende con esto. Nada más para agregar, porque se me olvidó, Polypath es una página web, digamos, está en internet, entonces no tenemos que descargarlo, no tenemos que usarlo tal vez desde el teléfono, es una página, iniciamos sesión y cerramos sesión como normalmente lo hacemos en otras plataformas. Entonces, para que lo tengan por ahí, por acá, y voy a compartir el sonido. Listo. Me indican si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, señor. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a irnos a esta parte de acá. Normalmente, cuando hacemos una actividad, esta es como la interfaz que nosotros observamos, ¿verdad? Eso es como lo que vemos. Entonces, bueno, ¿qué es esto? Una actividad que se elaboró. Dice el problema de las sillas y de las mesas. Entonces, estas mismas actividades no funcionan para que ustedes vayan tomando ideas de más o menos qué pueden hacer, para que ustedes también vayan viendo algunos errores, porque acá hay algunos errores en esta actividad como tal, y a la vez que podamos ir como profundizando en ciertas herramientas que nos brinda la plataforma. Entonces, por ejemplo, en este caso nos hablan sobre el problema de las sillas y de las mesas. Entonces nos dicen, en un restaurante hay mesas y vean que este cuadrito que está acá, el que sale como en color morado, no está en la posición que debería de estar. Me atrevería a pensar que este cuadrito debería estar dentro de los paréntesis, ¿verdad? Pero no es así, entonces se movió, ahí pasó algo, ¿verdad? Entonces, en un restaurante hay mesas que las vamos a representar con morado, cuadradas, en las que se pueden acomodar una sola silla, ¿verdad? Y aquí también pasa lo mismo con ese cuadrado que tenemos ahí, se movió. Y entonces es una mesa y una silla en cada lado de esos cuadrados, de cada mesa. Entonces nos dicen que así es como se vería
más o menos la mesa con las 4 sillas. Cuando se unen 2 mesas, entonces se pueden acomodar 6 sillas, nos dice el ejercicio. Y ahora nos pregunta, ¿puedes encontrar el patrón? ¿Verdad? Y vienen algunos ejercicios. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que observar? Por ejemplo, elementos que va teniendo la plataforma. Tenemos una casilla de verificación que entonces si nos posicionamos acá y seleccionamos algún número, vamos a verificar si lo que marcamos es correcto o incorrecto. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen, si hay una mesa, ¿cuántas sillas hay? Entonces vamos a poner que 4. Si la respuesta es correcta, nos los va a indicar, nos los va a poner en color verde y un check. Ahora, si fuera el caso que vamos para la segunda y entonces tenemos 2 mesas, en total serían 6 sillas, pero por alguna razón yo di que eran 7 y puse 7. Cuando lo verifico, también me indicará que es incorrecta esa lección. Entonces, bueno, podemos corregirlo y ahora sí escribir, ok, no, son 6 y luego corrige. En el caso de que fueran 3 mesas, ¿verdad? Entonces vamos a decir, bueno, son 11. No, no son 11, ¿verdad? Bueno, ¿qué estaremos fallando? Eh, Vamos a poner otro número. 10, ¿verdad? Porque a veces ves tampoco. A veces los mismos chiquillos cuando están jugando es como a prueba y error a ver qué tal. Entonces, no, nos dice que no. 8. Ah, ok, ya ahora sí, el 8 sí funciona. Entonces vean que se pueden ir haciendo ajustes y hasta que no se llegue a la respuesta que es, no nos lo va a indicar como correcto. Entonces, estas herramientas de casilla de verificación son súper útiles cuando vamos a hacer nuestras actividades en Polypad. Ahora nos dice, arrastra y acomoda las mesas y sillas de acuerdo con lo solicitado. Entonces, acá nos dicen que son 4 mesas. Claro, acá la idea es que el estudiante pueda acomodar las 4 mesas porque acá ahí están y uno las puede ir acomodando, ¿verdad? Y que para cada una de ellas entonces vaya poniendo una silla. Entonces, ese es un trabajo que se puede continuar ahí, ¿verdad? Ahorita la idea es mostrárselo. Y entonces hay que poner la solución. Entonces, vamos a decir en este caso que son 10 sillas, ¿verdad? Si tenemos 4 mesas, son 10 sillas. Si tenemos 5 mesas, serían 12. Y si lo hicimos correcto y terminamos, nos va a tirar como ese confeti ahí indicándonos que terminamos la actividad. Ahora, es una actividad que tal vez no está basada, no sé exactamente porque no la agregan, si en una habilidad del programa de estudios de matemática del MEP, pero sin embargo, vean que busca ir un poco más allá al razonamiento. Entonces, me parece que es una actividad bastante provechosa haciéndole algunos arreglos. Incluso podríamos agregar otra pregunta. Dependiendo con el nivel que estemos trabajando, podríamos agregar, no sé, se me ocurre, si pudieran describir una fórmula general para saber cuál es la cantidad de sillas, ¿verdad? Que se tienen. Entonces, no sé, que digan, bueno, si la cantidad de mesas son n, entonces vamos a decir que es esta fórmula la que me funciona, ¿verdad? Por un ejemplo. Entonces, son como ese tipo de cosas las que a nosotros nos funcionan utilizar en nuestras clases. Este era un ejemplo que les quería mostrar y que se hace en Polypad. Ahora vamos a ver otro por acá. Este otro es sobre fracciones, sumas y restas de fracciones. Entonces nos dicen, use la rueda del ratón para desplazarse hacia abajo, ¿verdad? Eh, si no podemos desplazarnos hacia abajo, por acá en la parte derecha tenemos esto que nos permite como movilizarnos por el espacio que nos brinda. Ahora, en este caso, sí agregan las habilidades, sumar y restar fracciones homogéneas y heterogéneas, determinar el resultado de operaciones con fracciones mediante el cálculo mental utilizando diferentes estrategias. Y entonces la indicación nos dice, a continuación se presentan 10 ejercicios sobre suma y resta de fracciones. En la columna izquierda se muestran las fracciones a sumar o restar. En la columna de la derecha se encuentra una fracción en blanco. Ingresa el numerador y el denominador correcto en la casilla de la derecha. Recuerda simplificar al máximo. Entonces, las indicaciones muy bien, utilizan diferentes elementos visuales, colores y demás. Pero ahora vean qué pasa. Siempre tenemos que pensar más allá. Si lo vamos a aplicar con nuestros estudiantes, lo primero que van a hacer es llegar a ver si lo que tenemos acá se puede mover. Y entonces se dieron cuenta que esto yo lo puedo mover y yo me lo puedo poner aquí abajo. Y que este texto me lo puedo llevar para aquí arriba. Y que esto lo puedo bajar para acá. Y que esto lo puedo poner aquí.
y esto aquí, y en un momento nos destrozaron todo lo que nosotros hicimos, toda nuestra actividad. Entonces, este tipo de cosas es algo de lo que no deberíamos de hacer. La idea es que nuestra actividad quede en modo bloqueada de forma tal que no se pueda mover nada a menos lo que se le permita. Y entonces es lo que vamos a trabajar un poco más adelante. Entonces, con esta parte era lo mismo que les decía, la parte de los errores, que ustedes vayan viendo cuando les toque hacer, que ustedes digan, "Ah, mira, recuerdo que no podíamos dejarlo así, entonces vamos a bloquearlo para que no se pueda mover y demás. Y entonces ahora, ¿qué es la idea de esta actividad? ¿Verdad? Nos presentan fracciones. Acá nos están dando la número uno, que es un medio más un cuarto, y nosotros tenemos que utilizar nuevamente las casillas de verificación para anotar ese resultado de hacer esa suma. Y entonces, ¿cuál es el sentido acá? Creería yo que dada la habilidad, ¿verdad? Que es de, el resultado de operaciones con fracciones mediante el cálculo mental, que no sea algo algorítmico, valga la redundancia, ¿verdad? Que no sea que tenga que sacar una hoja y entonces hacer el método de cómo sumar fracciones. La idea de esto es diferente. Vean que si yo me posiciono en este caso en un medio, tengo tres opciones acá: rename, rename y una que dice copy. Entonces, si yo le doy rename, ella me va a separar esa fracción en dos partes iguales. Y si yo un medio lo divido por dos, lo separo en dos partes iguales, lo que obtengo es un cuarto y un cuarto. Y entonces ahora sí, tengo un cuarto por acá, otro cuarto por acá y un cuarto por acá. Ya todo lo que tengo es la misma fracción. Entonces, si yo quisiera decir, bueno, un cuarto más un cuarto más un cuarto, ¿verdad? Sería una suma de fracciones homogéneas. Entonces yo digo, ok, en total el numerador sería 3 y el denominador sería 4. Y en efecto, ¿verdad? Ya el estudiante no está pensando en que es un medio más un cuarto, sino en que es un cuarto más un cuarto más un cuarto. Y entonces por ahí, pues podemos trabajar esta forma como intuitiva de fracciones, que de todos modos las fracciones siempre pueden representar un problema, ¿verdad? Que a veces no se comprende muy bien el concepto como tal de fracción. Lo mismo pasa en este caso. Ahora tengo un cuarto. Si le doy rename, se convierte entonces en 2/8, ¿verdad? Y entonces, esto que tengo acá es lo mismo. Ahora tengo un octavo y un octavo menos un octavo, ¿verdad? Entonces ya ahora tengo fracciones que son homogéneas, 2/8 menos un octavo es un octavo. Entonces pongo un 1 en el numerador y un 8 en el denominador. Y así podemos continuar haciendo esta actividad. Entonces, vean que es una actividad muy bonita sobre fracciones y a la vez muy diferente, ¿verdad? Porque nos permite tal vez como entender desde otro punto por qué nosotros a veces necesitamos que las fracciones sean homogéneas, ¿verdad? Y es como para poder sumar lo mismo. Entonces, esta es una actividad, un ejemplo en los que se pueden basar. Vamos a ir viendo otra que tenemos por acá. Y entonces esta es de sexto año, plantear y resolver problemas aplicando ecuaciones de primer grado. Entonces, igual, cosas importantes. Este texto está salido del margen que se le dio, ¿verdad? La idea es que esto no pase. Entonces, por ahí esto se puede arreglar, ¿verdad? Bueno, quitemos los espacios por ahí que dejaron. A ver si se puede arreglar. Ahora, veamos ahora sí en qué es lo que consiste la actividad. Hola, soy Felipín, en vacaciones me dedico a viajar y conocer sobre la cultura, historia y atracciones turísticas de cada país. Actualmente estoy en Costa Rica. Mi último destino fue el Parque Nacional Manuel Antonio, donde probé una deliciosa comida. ¿Puede ayudarme con unas facturas? Entonces, importante, vean que este texto está quedando sobre la imagen. Esto en teoría no debería pasar. La imagen no puede quedar en el fondo o sobre el texto. Entonces, eso tendríamos que moverlo para poderlo acomodar. Ahora, esta plataforma sufre de constantes actualizaciones. Entonces puede que de una actualización a otra, tal vez algo se nos vaya a desconfigurar un poco, quizá como esa imagen, pero no hay mayor problema. Únicamente es moverlo un poco. Entonces, por esa parte, todo bien. Entonces, vamos a ver por qué esto nos permite como trabajar con ecuaciones, ¿verdad? La semana pasada en la soda sabor a la tica pedí un helado tipo Churchill
y un gallo pinto. El precio del pinto era de $5 y en total gasté $8. Utilice la balanza para averiguar el precio del helado. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es la idea acá? Tenemos que averiguar el precio del helado. Entonces, la idea de la balanza es que, por ejemplo, si yo desacomodo esto, ¿verdad? O si lo puedo poner, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que ajustar? Porque a veces no entendemos que es como una ecuación, ¿verdad? Que en el fondo, cuando decimos, bueno, pasamos a restar un número, bueno, no está pasando a restar ese número, ¿verdad? Estoy restando a ambos lados de la desigualdad ese número. Entonces, para poder interiorizar o poder que el estudiante entienda esa parte, yo voy a decir, ok, si yo necesito de este lado dejar solo los helados, ¿cómo elimino este 5? De forma tal que la balanza se mantenga, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, si este 5 yo lo tengo acá, si yo le resto 5 a este lado, se convierte en cero. Y ahora, ¿qué tendría que hacer para que la balanza se mantenga? Restarle 5 al otro lado también. Entonces, vean que acá ya no tenemos un 5 negativo o un -5. Entonces, lo que vamos a hacer es negarlo. Y entonces lo llevamos al otro lado de la balanza y nos queda 8 menos 5 y nos da 3. Entonces, ya tenemos que el helado es 3. Y si ahora queremos ver, bueno, pero no está igualada, le damos la balance y ya se iguala. Entonces, ya sabemos que el helado valía $3. Y vamos a ver si acá en la casilla de verificación ponemos, no, vamos a ver por acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Ok, importante. El precio del helado es de en colones, nos están pidiendo. Entonces ahí incluso tendríamos que hacer como esta conversión de dólares a colones. Entonces, por ahí más o menos esta es la idea de la balanza. Es una idea bastante práctica que podríamos utilizar. Ahora tenemos otra por acá que es sobre la multiplicación, ¿verdad? Como para ir entendiendo en el fondo qué es lo que hacemos cuando yo multiplico. Entonces, por ejemplo, podemos acá visualizar que, bueno, si yo multiplico 3 por 2, en el fondo yo lo que estoy haciendo es sumando la cantidad de cuadritos que se forman y yo selecciono toda esa parte. Y también tenemos más opciones acá abajo, ¿verdad? No solo con 3 por 2 nos funciona, sino con 4 por 3 y con todos los que quisiéramos también. Entonces, son actividades. Acá lo único que hace falta es la creatividad. Vea que han utilizado colores diferentes, han utilizado estructuras diferentes, unas tal vez más sencillas, otras tal vez un poco más complicadas. Y por último, me gustaría enseñarles esta de, en este caso, función lineal. Claro, estaba un poco más enfocada a habilidades de secundaria, sin embargo, es como la idea para que ustedes más o menos vayan viendo qué es lo que se puede hacer. Esta fue una actividad que había preparado yo y entonces es como una unidad didáctica, porque entonces le presentamos datos, ellos tienen que desarrollar, tienen que a partir de esos datos contextualizar, quizá dar un resultado, analizar, ¿verdad? Entonces se va guiando paso a paso y la idea es que puedan llegar a una respuesta. Entonces, por ejemplo, acá lo que yo les doy es el criterio de una función, ¿verdad? Y le digo que haciendo uso de una función, ¿verdad? Que existe acá en Polypath, que es la máquina de funciones, determine la imagen correspondiente a esos números. No voy a profundizar en los temas matemáticos, pero la idea es como que pudieran ir introduciendo por este lado de acá cada uno de los números que yo les daba. Y entonces él le iba a ir calculando la imagen. Posteriormente, entonces se les agrega un espacio donde ellos tienen que incluir una tabla donde se pueda ver cuáles fueron los valores de las preimágenes y de su imagen correspondiente. Y además también se agrega un plano cartesiano para que puedan graficar esa función en el plano. Posteriormente se hace como una parte final, después de que se abordó esto, con algunas preguntas, ¿verdad? De casillas de verificación y algunas operaciones también con casillas de verificación. Entonces, vean que han sido todas actividades muy distintas entre sí, ¿verdad? Algunas requieren un poco más
otras aún más sencillas, ¿verdad? Igual todos tenemos ideas muy diferentes. Por ejemplo, cuando yo vi estas otras actividades que han hecho mis compañeros que han estado en el proyecto anteriormente, yo decía, bueno, qué inteligentes, ¿verdad? A mí no se me hubiese ocurrido abordar ese tema de esa forma, por ejemplo, ¿verdad? Pero entonces son ideas. Y entonces ahora sí, vamos a trabajar como con la parte fuerte, con el sustento de la sesión de hoy. Entonces, nos vamos a ir a nuestro navegador de preferencia, ya sea Microsoft Edge o Google Chrome, el que ustedes gusten. Vamos a abrir una nueva ventana y entonces vamos a poner matigon.org y vamos a buscar. Y entonces, una vez que estamos acá, bueno, vamos a traducirlo, ¿verdad? Una vez que estamos acá, entonces vamos a visualizar qué es lo que nos ofrece Matigon. Entonces, esta es como la pantalla principal. Tenemos una como almohadilla, ¿verdad? De juegos y demás. Tenemos cursos, actividades, lecciones. Acá nos van a llevar a fractales, muy bonito, tarjetas flash, líneas del tiempo, secuencia, simetría, origami, ¿verdad? Teoría de grafos. Entonces, vean que es muy completo y la mayoría de cosas están enfocadas en matemática. Entonces, nosotros no vamos a profundizar en cursos, actividades ni lecciones. Eso es completamente libre para ustedes. Si ustedes ingresaron, no sé, tenían unos 5 minuticos, ¿verdad? Aunque yo sé que a veces el tiempo está un poco ahí ajustado, pero tienen unos 5 minutos y dijeron, ah, mira, vamos a explorar qué hay en cursos, ¿verdad? Puede que encuentren herramientas muy buenas que también pueden utilizar, ¿verdad? No siempre hay que hacer todo nosotros, podemos utilizar lo que han hecho otras personas, ¿verdad? Siempre y cuando les demos el crédito que se merece. Entonces, por aquello, cuando llegamos a esta primer pantalla, vamos a irnos al lanzamiento de Polypath, ¿verdad? Que nos va a llevar a, ahora sí, donde vamos a trabajar, que es en Polypath. Entonces, si esto lo traducimos, como ¿verdad? Nos da como otra, como nos hace ahí un colocho de palabras. Pero entonces nos vamos acá donde dice Launch Polypath, ingresamos, bueno, esto lo vamos a ignorar por acá, y nos lleva acá. Vean que era como donde estábamos aquí anteriormente en una actividad, solo que esto está en blanco. Y entonces vamos a ir analizando qué es lo que se nos va mostrando por esta parte. Entonces, ¿qué tenemos en la parte superior? Tenemos información, como por ejemplo recursos gratuitos o programas, ¿verdad? Entonces tenemos una opción que es el de Desmos Classroom. Es muy buena, es similar a Teams o a Google Classroom, algo parecido. Tenemos lecciones de matemática también, tenemos diferentes programas sobre ciencias, ¿verdad? Y otras cosas que pueden explorar. Tenemos por acá el servicio de ayuda. Vamos a traducirlo. Para empezar, sobre accesibilidad, que es importante en nuestros trabajos, para cambiar el idioma, ¿verdad? Si quisiéramos, lo podemos cambiar por acá al español. Eh, el modo oscuro, si lo quisiéramos habilitar, a mí es que no me gusta, siempre lo manejo en blanco. Por acá tenemos otra opción, ¿verdad? Que normalmente no la utilizo, ustedes la pueden explorar un poquito más. Y esta información que es como nuestro perfil. Entonces aquí podemos encontrar nuestro correo, nuestro nombre, la configuración de la cuenta y también si deseáramos cerrar la cuenta. Entonces, esa es como la parte de los datos generales. Ahora, ¿qué tenemos por acá? En la parte derecha de la pantalla, en la parte superior derecha, entonces tenemos esto que dice alternar pantalla completa. Esto es si quiero visualizar la pantalla completa o si no quiero visualizarlo. El botón de deshacer, el botón de rehacer, si yo quiero una cuadrícula visible, ¿verdad? Que yo quiero que sea una cuadrícula, esto como tipo ajedrez, tal vez algo un poco más punteado, así como en puntitos, eh, esta que es como una cuadrícula mayor y luego una cuadrícula menor, ¿verdad? Podemos tener total libertad, en este caso lo voy a dejar sin cuadrícula, podemos exportar lo que hayamos hecho como una imagen, ¿verdad? Como una en formato PNG, JPEG, SVG, entre otras. Y tenemos la lupita para acercar, ¿verdad? O alejar. Y este plato que es como para podernos mover a lo largo del plano. Ahora, ¿qué herramientas son las que tenemos acá en la parte inferior?
Para poder ir y utilizar todas las herramientas que tenemos, entonces tenemos que estar posicionados como acá en el cursor. Tenemos herramientas de dibujo. Bueno, vamos a ver qué herramientas de dibujo. Un lápiz, donde yo puedo rayar, ¿verdad? Puedo hacer ahí tachones. También tengo otro que es como de color o un poquito más, más fuerte. Este otro también que es como un resaltador, pareciera. Una regla, ¿verdad? Que me permite hacer como líneas rectas. Otra opción. Y por último, entonces tenemos el borrador también. Entonces podemos utilizar cualquiera de esas tres opciones que tenemos acá. Si quisiéramos cambiar el color en esta parte, donde sale como, ahorita nos sale como una bolita color blanco, lo podemos cambiar. Entonces pongo otro color, ¿verdad? Igual. Y si quiero borrar, pues puedo borrar todo desde el inicio. Tenemos también algunas herramientas de construcción, como herramientas de geometría. Yo puedo poner un punto por acá y un punto por acá. Y me vengo a la opción de línea y entonces los uno a estos dos, ¿verdad? Puedo hacer un círculo, entonces voy a decir que este sea el centro de la circunferencia y que este sea el radio, o que el radio sea un poco más pequeño, ¿verdad? Como por acá. O entonces yo quiero poner un punto acá, entonces puedo abrir una circunferencia que ese sea el centro y que hasta acá sea el radio. Y otra que vaya así. No sé, se me va ocurriendo, ¿verdad? Podemos formar rectángulos. Entonces me puedo ubicar en un punto y formar un rectángulo a partir de esos puntos, aunque no precisamente tienen que ser el mismo punto, ¿verdad? Yo puedo abrir un rectángulo en cualquier parte. No es que tengo que establecer los puntos previos para eso. Y también puedo implementar la medida de un ángulo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algo así. O, por ejemplo, si estamos con esto, entonces yo voy a decir, bueno, calculemos esta medida. Y entonces ahí nos sale el ángulo recto, que nos indica, claro, que un ángulo interno, bueno, los ángulos internos del rectángulo son ángulos rectos, ¿verdad? Entonces, son herramientas que podemos ir utilizando, son herramientas muy, muy valiosas que nos funcionan para un sinfín de actividades que podríamos hacer. ¿Qué otra cosa tenemos? El cuadro de texto. Entonces, yo quiero escribir, acá puedo ponerles, no sé, hola, bienvenidos, bienvenidos, ¿verdad? Y puedo ponerlo en cursiva, subrayado y hacer la letra más grande, ¿verdad? Y ahí nos va a salir la letra. También podemos ingresar texto matemático, como este, ¿verdad? No sé, que vayamos a poner una fracción, o bueno, no una fracción, sino primero una raíz, dentro de esa raíz una fracción y en el numerador una potencia. Entonces, no sé, pongo 2 a la 2 sobre 8, ¿verdad? Y entonces ya tenemos como esta parte de la parte matemática que también nos funciona, que es súper importante, porque algunas veces si no existe el editor de texto matemático, no se ve bien o incluso no se ve correcto. Y hay algunas cosas que tal vez, porque no tenemos este acceso como a estas herramientas, no lo utilizamos, ¿verdad? Pero sí es importante, si hay la parte para texto matemático, utilizarla porque de fijo nos va a servir. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la raíz cuadrada de 2 a la 2 entre 8. Si yo quiero evaluarlo, bueno, me voy a posicionar sobre esta operación, doy un clic y en la parte de abajo dice evaluar. Si lo doy a evaluar, me da una aproximación de lo que es ese resultado. Entonces también nos realiza cálculos. No es solo que podemos escribirlo, sino también él realiza los cálculos. Finalmente, podríamos cargar una imagen, si así yo lo quisiera, ¿verdad? En este caso, no vamos a trabajar con una imagen, pero podríamos cargar una imagen y podríamos hacer como una grabación también. Entonces, también puedo cambiar el color y demás. Entonces, esta es como la primera parte, ¿verdad? Estamos como empezando sobre las herramientas de geometría, texto y demás, que de fijo en sus actividades van a tener que venir. Entonces, hasta el momento, no sé si hay alguna pregunta, si todo va claro. Antes de continuar, me pueden indicar por el chat, acá lo estoy viendo, también pueden abrir el micrófono, indicarme si todo está claro.
Bueno, si no, entonces en todo caso, tomo este silencio como que está siendo claro y voy a continuar. Ok, entonces ahora sí, ¿cómo planeamos, cómo vemos, cómo iniciamos con lo que nosotros queremos elaborar? Toda esta parte es como la instrucción general y ahora toda la magia va a salir de estas opciones que tenemos por acá, en la parte superior izquierda de la pantalla, abajo donde dice Amplify. ¿Qué tenemos acá? Si me meto en esta opción que dice mosaicos, vamos a encontrar todas las herramientas de geometría, números, fracciones, álgebra, probabilidad y datos, juegos y aplicaciones, etcétera. Si me vengo en esta parte que es de archivo, acá es donde nosotros vamos a utilizar muchas herramientas. ¿Por qué? Porque nosotros somos los autores, somos los dueños de nuestro material. Entonces, por ejemplo, yo le voy a cambiar el nombre y voy a decir que esto se va a llamar Promates Grupo 2. Ese va a ser el nombre de mi archivo. Y le doy salvar y ya lo guardo. Ahora, esto que dice acá intercambio. Esto es, por ejemplo, si yo lo quiero compartir. Entonces, cuando ya yo tenga mi actividad hecha, yo le doy compartir por acá y él me genera un código. Vean que esto está como en lenguaje HTML, entonces no lo vamos a trabajar así. Nos vamos acá donde aparece como este simbolito de enlace y copiamos la URL. Y entonces acá tenemos, ¿verdad? Incluso hasta en un mismo código QR lo podemos compartir. Entonces, esta es la parte para compartir el material. Y ahora viene, súper importante, las configuraciones. El fondo. Si yo me posiciono acá sobre el fondo, puedo cambiarle el color, ¿verdad? Yo quiero que sea rojo, si yo quiero que sea verde, azul, un tono más como turquesa por ahí, ¿verdad? Morado, rosado, todo lo podemos modificar. Incluso podemos poner, si tenemos algún color en específico que viene en el formato RGB, también lo podemos poner. O si también viene en el otro formato HSL, también lo podemos poner o en el hexadecimal. Y tenemos el cuentagotas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero un color en particular, no sé, se me ocurre como este azulito del Polypack y ahí está, ¿verdad? Entonces, con la, con la herramienta del cuentagotas también lo podemos hacer. En este caso, yo lo quiero dejar completamente en blanco. Ahora, tamaño de lienzo. Esto es importante porque en función de eso también va a ser nuestra actividad. En este caso, yo quiero que no sea, que sea tal vez, no sé, fijado o que sea más bien infinito, no, fijado. Vamos a dejarlo fijado. ¿Qué pasa con las dimensiones? Yo puedo decir que las dimensiones sea de 25 o que las dimensiones sea de 20, ¿verdad? Y entonces por acá podemos irlo viendo. O incluso que las dimensiones sean de 10, ¿verdad? Y si lo dejo en infinito, pues me va a llevar hasta abajo. Puedo cambiarlo para que me funcione como computadora portátil. Y entonces también le puedo dar el ancho, ¿verdad? Que el ancho sea de 25, que el ancho sea de 30, entre otras opciones más que podemos aplicar. Entonces, una vez que hemos señalado esto, si lo dejamos como fijado, vamos a ver, está generando algún error por ahí, y si no lo trabajamos en infinito. Entonces, lo dejamos como infinito para no atrasarnos más viendo a ver el tamaño que le vamos a dejar. Cuando ustedes lo vayan a trabajar, ustedes le van dando ahí el tamaño que ustedes consideren pertinente para su actividad. Ahora viene una parte importante y es el modo de creación. Si yo activo el modo de creación, acá me van a salir todas las opciones que yo quiero que hagan y que no hagan. Cuando yo tengo el modo creación activado, yo puedo bloquear o desbloquear funciones para la actividad. Por ejemplo, voy a dejar el modo creación abierto. Si yo por acá digo, ok, quiero que no les aparezca el botón de deshacer y rehacer, este que está acá en la parte derecha superior de la pantalla. Si yo deshabilito esto, cuando quito el modo creación, ya a ellos no les va a aparecer. A la persona que va a estarlo haciendo la actividad no le va a aparecer. Entonces, esto se hace con el fin de que no tengan que utilizar cosas que no tienen pertinencia en la actividad, como tal vez lo que les enseñaba ahora, donde se aplica una figura
pero se puede mover por todo el espacio, ¿verdad? Bueno, no es recomendable. La idea es que se puedan fijar las cosas o quitar las cosas que no necesiten para que no los vayan a utilizar. Igual acá en la parte inferior, si yo no quiero que tengan la opción de grabar, la quito. Que tengan la opción de cargar imágenes, ni utilizar segmentos, ni cuadro de texto, ni texto matemático, ni el color. Solo quiero dejar las herramientas de dibujo y la herramienta del movimiento, que es el cursor, lo puedo dejar. Y entonces, cuando salgo del modo creador, solo me van a quedar esas dos opciones porque el resto ya las eliminé. Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan porque lo van a tener que utilizar para que nuestras actividades pues no se vayan a perder, ¿verdad? Y aquí está toda como la parte que podemos también establecer o no. Entonces, vamos a dejar el modo creación abierto y nos vamos a ir a una parte importante. Acá donde dice biblioteca van a estar como todas las actividades que hemos hecho, ¿verdad? Y que ustedes pueden utilizar. Incluso pueden hacer una carpeta con información nueva o un nuevo Polypath. Y algo muy bonito que tiene Polypath es que tiene como una parte de información general. Entonces, si ustedes no recuerdan cómo utilizar ciertas cosas, pueden venirse para acá y aquí va a estar. O incluso cuando, ahorita vamos a ver, si yo implemento un recurso y entonces digo, bueno, pero ¿qué funciones tiene? Podemos ir y él nos da un tutorial sobre qué funciones tiene. Entonces es muy provechoso. Y ahora sí, si nos venimos a la parte de mosaicos, acá nos van a aparecer todas las herramientas que tenemos. Por ejemplo, en geometría tenemos polígonos y figuras, tenemos diagramas, azulejos periódicos, sólidos 3D, utensilios, patrones y arte. Si nos vamos a números, tenemos cúbicos y mosaicos, barras numéricas, bordes numéricos, tarjetas, entre muchísimas otras más, en álgebra, en fracciones y demás. Entonces, vamos a ir viendo cada una de ellas. Si me voy para acá, puede salir del modo creador para que no veamos eso. Si nos venimos a geometría y nos vamos a polígonos, bueno, ¿qué encontramos acá? Aquí encontramos polígonos, ¿verdad? Vamos a sacar un triángulo, un pentágono y vamos a trabajar con estos dos, ¿verdad? Puede que sean regulares o irregulares. Y vamos a sacar este otro cuadrilátero. Entonces, si yo quiero hacerlos un poquito más grandes, ¿verdad? Lo puedo hacer. Acá nos posicionamos sobre la figura y entonces nos vamos a darle clic acá donde dice más herramientas y a donde dice escala lo podemos agrandar y entonces la figura se va a hacer más grande. Acá también lo podemos ir haciendo más grande y este otro también lo podemos ir haciendo más grande. Entonces, ¿qué opciones tenemos con esta parte de polígonos? Bueno, vean que tenemos una opción que nos dice la música. Bueno, ustedes ahorita podrán decir, bueno, pero música para qué, ¿verdad? Entonces tenemos, vamos a ver acá, tenemos esta opción de música que podemos cambiarla, el sonido. Yo voy a decir, bueno, que en vez de un piano sea una trompeta. Entonces, no sé si ustedes están escuchando el sonido, por ahí se escucha como una trompetilla, ¿verdad? La animación, que sea el perímetro. Entonces, yo le puedo decir, sí, bueno, no, yo quiero que sean los ángulos. Entonces, ¿qué es esto de animación, ángulos y demás? Cuando yo me posicione sobre él y le dé esta opción que dice reproducir, observen lo que va a pasar. Entonces me va a ir señalando cada uno de los ángulos internos y por cada ángulo que señala va a emitir el sonido que yo le puse, que era que en este caso ya lo habíamos establecido. Lo mismo va a pasar con este de acá, ¿verdad? Si yo lo cambio y entonces pongo un clarinete y entonces digo que ahora sí sea el perímetro, cuando yo le doy acá, entonces, cada vez que recorre una longitud de ese polígono, me va emitiendo un sonido. Entonces, son algunas opciones. También, por ejemplo, yo puedo cortarlo, ¿verdad? Si yo deseo, puedo cortar este polígono, no sé, acá, tal vez como a la mitad. Y entonces lo separo en dos, ¿verdad? Entonces ya no tengo un cuadrilátero, entonces ahora se me convierte en dos triángulos, por ejemplo. Entonces, son herramientas que ustedes pueden ir implementando. So, por acá.
Vamos a volver a cargar a ver si nos dejan. Si nos dejan movernos por acá. ¿Ok? Entonces, estas eran herramientas de geometría. Estas son las de polígonos. Y acá tenemos otras opciones, ¿verdad? Que podemos ir utilizando. Ustedes son súper creativos, lo sé. Entonces pueden irlo utilizando. Por ejemplo, este es como un huevo mágico, entonces puede ser como un rompecabezas que tengan que irlo armando, que tengan que reconocer alguna figura geométrica. Algunos, por ejemplo, en esta parte de polígonos tal vez irregulares, como lo pueden utilizar. Y vienen algunas cosillas, vea esto que vacilón, que es como, eh, se puede trabajar hasta en simetría, ¿verdad? Aquí son simétricos, acá si marcamos como un eje vertical, entonces son cosas que podemos ir utilizando y vea que son de la naturaleza, una flor, ¿verdad? Entonces son herramientas, herramientas que podemos utilizar para nuestra elaboración. ¿Qué otras cosas por acá? Acá tenemos más pentagramas, ¿verdad? Especiales, algunos casos, sólidos 3D, si quisiéramos sacar por acá un cubo, ¿verdad? Entonces lo puedo tener por acá y lo puedo ir observando, ¿verdad? Voy viendo todas sus caras laterales, sus aristas, ¿verdad? Son muchas de las opciones que tenemos para utilizar. Select el modo de creador y vamos a seguir viendo, ¿verdad? Por ejemplo, esta de la pirámide, solo que no la estoy observando. No sé qué está pasando con esto, que no me deja visualizar la pirámide. Si no, entonces vamos a hacer algo. Vamos a abrir uno nuevo para poderlos enseñar bien cómo es que se utiliza. Cosillas que van pasando ahí, ¿verdad? Pero que tienen solución. Entonces vamos a cerrar el anterior, vamos a darle salir y vamos a ir a uno nuevo. Tal vez si ahora sí nos permita trabajar con uno más. Ajá, y ahora sí. Entonces, ven, si yo en este caso ahora pongo uno en donde yo digo que yo quiero que no sea infinito, sino yo le doy las dimensiones, acá yo lo puedo decir, bueno, que no sea de 15 sino de 20, de 20, ¿verdad? Entonces ahí me va a salir con uno de 20 y acá lo voy a decir que sea de 100, ¿verdad? Entonces lo va a hacer muy largo. O de 50. Entonces, si lo acercamos, se nos va a convertir pues, en nuestro lienzo completo. Y entonces estamos acá en la parte de eh, ok, sí, en la parte de geometría. Entonces estamos viendo el cubo, ¿verdad? Que yo lo puedo ir moviendo, ir viendo como, bueno, si queremos ir viendo como sus caras laterales, sus aristas, que el estudiante vaya viendo, ¿verdad? Que entonces las caras de un cubo todas son un cuadrado, cosillas así que pueden irse implementando. Y entonces vean qué opción más interesante esta de acá. Si yo lo deslizo, él me va a mostrar cómo se abre por completo ese cubo, ¿verdad? Cómo se forma. Y entonces es una actividad muy bonita que el estudiante puede ir viendo que se van uniendo como las caras hasta que vaya a formar el cubo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la pirámide, ¿verdad? La puedo ir moviendo. Entonces, mira, esta es la base. Entonces, observemos que la base en este caso es un hexágono. Bueno, ¿cuáles son las caras laterales? Tienen que ser triángulos. Desde acá arriba se ven como pequeños triángulos, ¿verdad? También se puede ver la cúspide de la pirámide. Y si igual utilizamos este botón, ella se va a abrir por completo y entonces nos va a mostrar la base y cada una de las caras laterales. Entonces es una herramienta muy, muy provechosa. Por acá tenemos estas cositas que nos pueden funcionar. No, no, ahorita no se me ocurre en qué, ¿verdad? Pero lo podemos trabajar. No sé si tal vez queremos medir, no sé, alguna distancia, podemos utilizar esto. Ustedes son muy cargas y sé que se les van a ocurrir muchas cosas. Y tenemos utensilios también, como la regla, por ejemplo.
Entonces, no sé, yo voy a decir, bueno, yo quiero medir cuál es la longitud, ¿verdad? O cuánto es lo que mide una arista de este cubo. Entonces me vengo para acá y entonces ahí pongo eso. Ah, mira, entonces lo que mide el lado de este cuadrado es 1 centímetro. Quiere decir entonces que las aristas están bien. Ah, ok, listo. Ya utilizamos la regla y le demos algo. Acá tenemos otra opción de regla que también podemos utilizar, ¿verdad? Tal vez si queremos dibujar algún ángulo recto, que ustedes puedan utilizar la regla. También tenemos como ese transportador, que lo podemos ir agrandando, lo podemos ir haciendo más pequeño, ¿verdad? Del tamaño que nosotros queramos, si queremos que el estudiante vaya a dibujar ángulos o demás. Entonces son herramientas muy, muy buenas. Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre acá, queremos que sea uno de 50 grados, por ejemplo. Entonces pongo un puntillo por ahí o con esta herramienta vengo y pongo un punto acá, ¿verdad? Y entonces pongo un punto acá en el centro, pues bueno, sí, puede ser ahí por el centro y otro acá. Entonces, con esta misma herramienta, cuando yo lo quito, ya me queda formado. Y si utilizo las líneas, entonces puedo formar como ese ángulo que andábamos buscando. Y entonces ya me queda ahí un ángulo de 50 grados aproximadamente, ¿verdad? Entonces, son herramientas, todas son válidas, todas las podemos utilizar, cada quien le va a dar su uso de diferente forma. Y también tenemos un compás. Entonces, por ejemplo, si ahora yo quiero no sé, se me ocurre formar ahí como una circunferencia con eso. Entonces lo dejo en esta parte y entonces puedo mover el lápiz. Le doy toda la vuelta y se forma la circunferencia. Entonces, es una opción, son opciones muy bonitas que se pueden utilizar. Y aquí hay algunas otras cosas que fractales y demás que ustedes pueden ir utilizando de forma libre, ¿verdad? Algo importante es que este software no limita, digamos, como los recursos. Entonces ustedes pueden utilizar muchos recursos y se los va a seguir permitiendo. Sobre números, ¿qué tenemos, verdad? Tenemos esta parte que nos funciona mucho para trabajar tal vez el concepto de unidad, el concepto de decena, el concepto de centena, ¿verdad? Y lo podemos ir trabajando. Por ejemplo, si yo me posiciono acá en esta que representa una decena y le doy split, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es como irlo separando, ¿verdad? Lo va separando y entonces que puedan contar, ah, bueno, sí, porque en total lo que hay son 10 cuadritos, entonces es una decena y así sucesivamente. También lo podemos hacer, pero entonces que ya no sean ahora en 2D, sino en 3D. Y entonces sería lo mismo, ¿verdad? Sacamos como un cubo, lo podemos sacar por acá, otro por acá y esta grande. Entonces son herramientas muy útiles, las puedo separar, las puedo volver a unir, ¿verdad? Son herramientas que podemos utilizar. Tengo por acá también otras cajas, otros números. Estos números son muy bonitos porque también yo los puedo ir como dividiendo. Si acá lo que yo tengo es un 10, bueno, puedo dividirlo en 5 y 5, pero también lo puedo dividir en 2, 2, 2 y 2, o en 1, 1, 1, 1, ¿verdad? Hasta tener 10 unos. Entonces, son opciones bonitas si te queremos tal vez trabajar un poco la parte de visibilidad, ¿verdad? Esta es una opción que nos puede funcionar. Y también tiene la misma opción del sonido. ¿Verdad? Entonces ahí se va como escuchando esos sonidillos. Tal vez yo necesito uno que sea más grande y tenemos solo 25, entonces lo puedo modificar acá y que sea de 40. Y entonces saco esta que es de 40, ¿verdad? Y va a pasar lo mismo. Y ahí queda el sonido hasta los 40, ¿verdad? ¿Qué otras opciones tenemos? Tenemos esto por acá, ¿verdad? Entonces tal vez queremos utilizarlo de alguna otra forma. Vean que incluso con esto se me ocurre que hasta para hacer algo no tal vez que sea muy aplicable para la forma de evaluar ni demás, sino tal vez si queremos hacer algún juego que jueguen gato con esto, ¿verdad? Que unos juegan con las bolitas anaranjadas, otros con estas que es como, no sé, como un fucsia me parece. Entonces, creo que tiene muchísimas cosas para trabajar. Tiene algunas tarjetas que estas son súper importantes, que las sepan utilizar, las pueden separar y se convierten en uno, ¿verdad? Las pueden negar también. Si tengo un 4, lo puedo dejar como -4. Si tengo un -4, como 4. Tengo
estas cosas que son importantísimas, las rectas numéricas, ¿verdad? Que a veces encontrar algunas para aplicarlo, no sé, en un, en una actividad, en una práctica, encontramos algunas en internet, pero son como borrosas. Bueno, aquí van qué bonitas que se forman, ¿verdad? Y ahí nos quedan. Que podemos trabajarlas tanto en los números positivos como en los números negativos, dependiendo de lo que ocupemos. Y entonces ahí van saliendo. Puedo establecerle más por acá o menos. Igual yo puedo ponerle que empiece en 100 o en 10 y que por cada vez que avance no avance de uno en uno, sino avance de 100 en 100, por ejemplo, ¿verdad? Una cosa así. Entonces, son opciones que podemos ir trabajando. Estas son importantísimas. Si yo quiero que vayan contando de dos en dos, ¿verdad? Entonces, que vayan avanzando o que vayan retrocediendo, ¿verdad? Estas también, que vayan a igual de dos en dos. No solo de dos en dos, si yo lo muevo de tres en tres, de cuatro en cuatro y así sucesivamente, de uno en uno, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por acá? Estas son muy bonitas, ¿verdad? Porque entonces nos habla como de los divisores que tiene el número, ¿verdad? Ese es el 4, entonces tiene al 2 y al 2. Si sacamos el 15, entonces el 15 tiene el 5 y al 3. Si lo volvemos a unir, se forma el 15. Entonces puede ser como una factorización, que factoricemos ese número y en general podemos trabajar con cualquiera. No se voy a poner el 32, se me ocurre. Si pongo el 32, entonces sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Entonces, bueno, 2 a la 5 es 32, ¿verdad? Y si lo volvemos a unir, nos vuelve a dar el mismo número. Entonces, tal vez como para trabajar esta parte de factorización. Es muy, muy interesante. Estas otras son herramientas ahí, vacilonas. Estas, por ejemplo, si queremos trabajar la parte de sumas, ¿verdad? Entonces que puedan visualizarlo acá. Bueno, si hago 2 más 2 son 4, si hago 3 más 4 son 7. También las tablas de multiplicar las podemos agrandar, ¿verdad? En todos los sentidos. Voy a agregar acá un poco más de espacio que ya se me acabó. Entonces son como tablas de multiplicar. También, bueno, si no quiero tablas de multiplicar, pero quiero que sean todos los números, no sé, del 1 al 100. Aquí están todos los números del 1 al 100, ¿verdad? Entonces, estas herramientas son de parte de los números y algunas cosillas adicionales, ¿verdad? Tal vez un ábaco, si queremos trabajar con un ábaco, podemos ir moviendo ahí las bolitas, o si queremos trabajar con las manos, estamos trabajando con niños pequeños y queremos que aprendan a contar, ¿verdad? Con esto de las manos, entonces también lo podemos ir trabajando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esas dos opciones ahí, ¿verdad? Si yo las selecciono completas y me vengo acá, acá y le digo que haga la suma, entonces acá me va a decir, ¿cuánto da la suma? 7. Claro, un dedo más otro, más otro, más otro, más otro, más dos dedos más. ¿Cuántos son en total? 7 dedos. Y entonces nos hace esa suma automática. También voy a volverme un toquecito aquí a geometría, porque se me había olvidado. Pero, por ejemplo, si yo tengo acá este polígono, ¿verdad? Si tengo este polígono acá, yo puedo venir acá donde ahí dice más herramientas y a donde dice acá puedo calcular el área y me va a dar el área de ese polígono. O puedo calcular también, eso bueno, es que esto bueno, no sé si nos funcionará tanto, pero por aquí tiene que andar la función de, aquí está, el perímetro. ¿Verdad? Entonces nos da el área, nos da el perímetro. Y si tal vez, bueno, no recuerdo de qué figura era la que calcula el perímetro, si nos posicionamos sobre ella y le doy acá donde dice ver el enlace, nos redirecciona a cuál es la figura. Entonces tienen algunas cosillas ahí que nos pueden funcionar. En esta parte está todo lo de fracciones que vimos ahora. Si yo quiero trabajar el concepto de fracción, ¿verdad? Como este que tenemos acá, lo, lo podemos hacer más grande, lo podemos ir dividiendo, bueno, la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte, ¿verdad? Entonces ahí podemos irlo trabajando. Igual emite sonidos.
Si quisiéramos trabajar de alguna forma con el sonido, lo podemos trabajar en porcentajes, ¿verdad? Entonces que ya no sea un 1/1, sino un 100%, o que lo trabaje en decimal, entonces ya eso sería un 1, ¿verdad? Una unidad, o que no queremos que se observe, digamos, como la cantidad que representa. Eh, Estos son como algunos, como circulitos, arcos, tal vez, ¿verdad? Que representan lo mismo y son los que hemos trabajado en la actividad que les mostré al inicio y son referentes a fracciones también. Y venimos a la parte de álgebra, ¿verdad? ¿Qué opciones tenemos en álgebra? Bueno, tenemos como estas cositas de acá que nos funcionan si queremos trabajar. Yo creo que a nivel de primaria no se trabaja, ¿verdad? Pero no sé, se me ocurre que a nivel de secundaria, incluso en secundaria se puede utilizar para explicar la factorización, ¿verdad? ¿De dónde sale el binomio al cuadrado y cuál es esa fórmula? Bueno, se puede trabajar con esto. O incluso ahorita se me estaba ocurriendo en primaria, se trabajan áreas, ¿verdad? Entonces que calculen el área, si sabemos que con esa figura que sería un cuadrado, entonces sería x al cuadrado el área. Una cosa así, ¿verdad? Pero no, ahorita no tengo mucha idea de qué otra cosa podríamos hacer. También podemos irles ajustando el tamaño, que sea más pequeño, que sea más grande, con estos botones deslizantes que están por acá. Podemos utilizar la balanza, que era como las que les estaba mostrando ahora. Entonces yo digo, bueno, para que esté en equilibrio, necesito que sean una cruz y dos estrellas para que esté en equilibrio. Entonces, si yo quito una estrella, obviamente se va a ver sin equilibrio, ¿verdad? Y así sucesivamente. Para trabajar ecuaciones, podemos trabajar con la máquina de funciones. Esta es una de las más básicas, esta es otra, ¿verdad? Esta es otra cosa completamente diferente. Pero entonces, por ejemplo, yo acá le pongo un criterio. Entonces yo quiero que el número que yo voy a ingresar sea X y por cada número que le sume 2. Entonces, si yo ingreso un 3, acá a este lado están los números, si yo ingreso un 3, me da el resultado 5. Si yo ingreso un 8, me da el resultado que es 10. Y así sucesivamente. Si nos posicionamos sobre ella, en esta parte, vea que nos dice mostrar la expresión. Si queremos, no la mostramos. En este caso, yo la voy a dejar. Si quiere que nos dé resultados como decimal, como fracción, como número mixto. Y acá si queremos que introduzcan uno o dos valores. En este caso, solo estamos trabajando con uno. Y también nos puede permitir la opción de la inversa, ¿verdad? La inversa si trabajamos en funciones. Entonces, más bien que yo ingreso el 10 y me va a generar el número que yo introducí al inicio, ¿verdad? Si es lo que estoy haciendo sumándole uno. Entonces, son opciones muy buenas, muy bonitas para trabajar. Lo mismo pasa, por ejemplo, acá. Vean que esa tiene dos entradas, entonces es sume el número, sume el otro número que le dan y súmele un 1, ¿verdad? Entonces, en este caso, si yo introduzco los dos, vamos a ver acá, él me va a dar el resultado que era 15. Y entonces son de herramientas. Tal vez en primaria no sé si tendrá alguna utilidad más allá, ¿verdad? En secundaria se puede utilizar muy bien para fracciones. Tenemos un plano cartesiano también, si lo que deseamos es trabajar con el plano cartesiano, no sé si en primaria se trabaja únicamente con el primer cuadrante, pero si fuera solo el caso, entonces lo podemos trabajar de esa forma, solo con el primer cuadrante, ¿verdad? Y entonces podemos ir alargando los ejes. Y entonces tal vez yo quiero que el eje no vaya de uno en uno, el eje X, sino vaya de dos en dos, lo puedo modificar. Y que el eje Y no vaya, tal vez, igual se me viene otra idea, pero es con funciones trigonométricas, no sé, que vaya con pi, ¿verdad? Entonces va pi, 2pi, 3pi y así sucesivamente. Entonces son herramientas muy provechosas. Por ejemplo, si yo de esta máquina le doy la opción que dice tabular, él me va a generar una tabla. Entonces, vamos a, por ejemplo, a dejar esto acá, vamos a ver este gráfico un poquito más para abajo, este plano, y entonces vamos a ingresar el 2. Bueno, voy a invertir esto, que me quede en original, nos voy a ingresar el 2, voy a ingresar el 4.
el 7 y el 10. Si yo le doy acá, me posiciono sobre la función y le doy la opción de tabular, me va a tener todos los resultados, los números que yo ingresé y los números que me arrojó. Y entonces, si yo acá voy a ponerlo en 1 y acá voy a ponerlo en 1 también. Si yo esto, vean que me sale una flechita acá, lo redirecciono hacia el plano cartesiano, me va a graficar cuáles son esos puntos que me dio la máquina de funciones automáticamente, sin yo tener que haber hecho, digamos, ningún trabajo ahí, él solo puso los puntos. Entonces es muy, muy fácil, digamos, muy accesible porque entonces lo hace automáticamente. Podemos incluso, voy a enseñarles una opción muy bonita, ¿verdad? Que pueden utilizar. Por ejemplo, supongamos que vamos a trabajar con algún criterio ahí matemático que sea X, no sé, X más. Primero, veamos esto. Vamos a ver. Acá tenemos botones deslizantes. Vamos a trabajar con dos botones deslizantes. A ver si ahora sí nos funciona. El A, y le vamos a decir que el rango sea solo de 0 a 5, no que trabaje con negativos, y el B que también, que sea de 0 a 5 y que no trabaje con negativos. Si yo abro una expresión matemática y entonces yo le digo que sea X, o más bien A por X más B, ¿verdad? Esta es la expresión que yo tengo. Entonces, ya se me volvió a acabar el espacio. Entonces, vean que si yo me posiciono acá, ya me da las opciones para hacer más grande, más pequeño y la opción para hacer la gráfica. Si yo le doy la opción de la gráfica, me la va a redireccionar a este plano cartesiano. Entonces, como acá el A y el B están en cero, no se observa. Pero si yo empiezo a mover el B, me va formando ahí la recta en el plano cartesiano. Y si voy moviendo el A, también me la va mostrando. Entonces, vea que se puede trabajar con botones deslizantes. Quizá no con el hecho de funciones, pero sí para tal vez ustedes hacer alguna animación donde se necesita que tal vez alguna figurilla se vaya moviendo por ahí. Entonces, son cosillas que pueden utilizar. Por último, sí, para ir ya cerrando, está la parte de probabilidad donde podemos trabajar con dados, ¿verdad? Los puedo poner ahí a girar y que me vayan dando resultados. Lo puedo poner a tirar nuevamente. Y entonces, si le doy la opción de tabular, me va a tirar como los resultados, como las rachas, ¿verdad? Entonces, para el 1, solo una vez ha salido, ¿verdad? Y si le vuelvo a dar, se modifica automáticamente. Entonces, el 4 ya salió una vez. Podemos trabajar con esta otra parte que es como una moneda, ¿verdad? Con un número aleatorio, que nos dé un número aleatorio, con una ruleta que sea uniforme, o si queremos que tal vez tenga mayor peso de algún lado, menos peso del otro, también lo podemos hacer. Acá podemos trabajar con alguna herramienta más estadística, como por ejemplo algún gráfico que queramos trabajar. Lo podemos trabajar horizontal, vertical, un gráfico de líneas, un gráfico tal vez como estas que son para áreas, un gráfico circular también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto lo puedo pasar acá y me va a mostrar como ese gráfico, esos diagramas de puntos, este cosito acá, ¿verdad? Entonces ahí nos va mostrando como las frecuencias, ¿verdad? Y esta otra parte, que esto ya es un poco más avanzado, ¿verdad? Que si queremos hablar, no sé, de medidas de variabilidad, entonces podemos trabajar con los diagramas de cajas o los box plots. Son otra opción. El juego de cartas, ¿verdad? Si entonces queremos las cartas que sean solo con los trébolos, solo con las picas, con los corazones, ¿verdad? Entonces sacamos ahí a la reina, no sé. O si sacamos todo el mazo, ¿verdad? Que es de 52 cartas.
Nos podemos ver la primera, no. Sacar la primera. Ah, ok, es un as. Otra. O podemos también volver a barajar. Entonces podemos incluir esta acá de nuevo y le damos que baraje de nuevo. Sacamos, bueno, nos muestra. Listo. ¿Verdad? Tenemos estos como dados, ¿verdad? Que son no todos de 6 caras, ¿verdad? Este en particular no lo es así. Este vea que tiene 12. Este sería muy chiva poderlo implementar para hacer algún juego de probabilidad o alguna de esas formas. Y acá es donde están como los clásicos, ¿verdad? Los que siempre se utilizan. Yo lo puedo trabajar de otras formas. Y ahora hay algunas cosas como un piano, ¿verdad? Si yo quiero con un piano. Por ahí, esto para la parte de la música, hay algunas cosas como de computación, ¿verdad? Como tal vez los conectores lógicos, el I, el O, ¿verdad? Monedas, ve que vacilón, vienen por acá monedas, ves, estas son funciones nuevas que antes yo no había visto, son funciones muy nuevas. Dominó, si queremos trabajar, incluso hasta reloj, si estamos enseñando a los chiquillos a cómo aprender a usar el reloj, lo podemos ver por acá. Y entonces ya ahora sí, para ir finalizando, todas las herramientas que les he mostrado, si el modo autor está habilitado, entonces acá se nos va a abrir una nueva pestaña que dice herramientas del autor. ¿Qué es esto de herramientas del autor? Bueno, aquí nos van a salir entonces las casillas de verificación y nos va a salir una casilla para el texto. O incluso esta que es como para un área, ¿verdad? Entonces, acá en la casilla de verificación, yo quiero que la solución que tengan que poner sea 5. Entonces, acá tiene que ir un 5. Y que aquí tengan que escribir hola. Y aquí, no sé, que tengan que agregar alguna figurilla por ahí. No sé, un triángulo. Tengan que poner un triángulo. Entonces, si ya yo me quito el modo autor, ¿verdad? Ahí esto va a desaparecer. Si quito el hola, y ahora aquí pongo el hola, ¿verdad? Va a ser como el texto que yo habilité. Si acá cambio el 5 por un 6, me va a generar el error también. O lo mismo si yo saco esto de acá o lo pongo. Entonces, son herramientas diferentes que solo tiene acceso al autor. Y la idea es que este modo autor ustedes siempre lo tengan deshabilitado con sus estudiantes para que ellos no puedan utilizarlo ni modificarlo ni demás. Entonces, tal vez ya con esto cierro. Si yo quiero que ellos trabajen con esto, ¿verdad? Con este dado, pero que no lo puedan mover, entonces vea que aquí dice algo de autor. Entonces yo le puedo decir que la interactividad sea que no lo puedan mover y que no lo puedan borrar. Esa es una. Y que qué otras acciones de visibilidad, bueno, que no lo puedan copiar, que no lo puedan borrar, y nada más, por ejemplo. Entonces, cuando yo cierro el modo autor, por más que yo trate, lo puedo mover ahí, pero ya no lo puedo mover en el espacio, porque ya yo restringí eso. Y va que ya ellos no tienen la opción para copiar ni demás. Entonces, si lo trato de eliminar, acá le estoy dando la tecla de eliminar, tampoco puedo eliminarlo, porque yo restringí esa parte. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan también en sus tareas, que cuando realizan la actividad, ustedes agreguen esas cosas del autor, porque si no, entonces lo primero que yo voy a revisar es que si yo puedo irme y eliminar algo. Para que esa no es la idea. La idea es que ustedes todo lo pongan con esta parte de que no se pueda borrar, de que no se pueda copiar, de que no se pueda mover, porque entonces queda como fijado ahí. Vuelvo y repito, este dado yo le puedo ir moviendo las caras, ¿verdad? Y puedo irlo viendo, pero no lo puedo mover a lo largo del lienzo. Entonces son unas de las cosillas por ahí importantes. ¿Qué más? Bueno, acá teníamos, ¿verdad? El nombre que había abierto otro, entonces este va a ser Promates, grupo 2, le doy guardar. ¿Verdad? Y si lo quiero compartir, ya habíamos visto acá en compartir, en el que dice enlace,
y ahí nos va a dar el enlace que lo podemos copiar o podemos dar el código QR también. Entonces, por ahí no sé si se me escapa otra cosilla. Bueno, otra cosa importante. Si ustedes quieren que sus estudiantes solo trabajen con herramientas tal vez de geometría y quieren que no trabajen con lo otro, entonces si tienen el modo autor abierto, pueden eliminar todas las otras opciones. Lo quitan los números, las fracciones, el álgebra y los juegos. Entonces, cuando cierran el modo autor, que así es como se lo van a presentar a sus estudiantes, solo les van a aparecer las herramientas de geometría. E incluso dentro de las herramientas de geometría, yo puedo quitar algunas cosas. Como por ejemplo, yo no quiero que le salga la parte de, no sé, de los sólidos. Entonces yo le quito los sólidos, cuando salgo del modo autor, me va a aparecer la geometría, pero aquí ya no me van a salir los sólidos para restringir un poco más. E incluso si ya les gusta muchísimo la página y quieren hacer más actividades, lo pueden ligar con Desmos. Entonces Desmos les permite hacer la actividad y llevarla a un lugar donde sea evaluable, que lo hace como un formulario, tal vez como lo que les mencionaba ahora, como un classroom, algo así, y entonces ahí sí es cierto que no hay forma que el estudiante pueda mover nada, porque ya ni tan siquiera le va a salir esta opción aquí de archivo. Ya lo único que le va a salir es la actividad como tal. Entonces, ustedes tienen total confianza ya después de aprender a usar la herramienta y de dónde quieren presentarla y demás. Para la actividad que a ustedes les va a tocar elaborar, van a tener que presentarlo en esta parte y lo van a compartir en esta parte de acá, no en Desmos, no en otra cosa, ¿verdad? Porque no lo explicamos, únicamente con lo que vimos hasta ahora. Y entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre esto. Ya voy a hablarles un toquecito sobre como la tarea o así, pero sobre esto, sobre lo que acabamos de hablar, no sé si hay alguna consulta en particular. Mm, Por ahí tengo problemas con el internet. Mira, lo voy hasta ahora, casi que 30 minutos después. Pero bueno, entonces voy a dejar de compartir. Y entonces, vean que es un poco diferente porque ahora ustedes tienen que crear, ¿verdad? Tienen que hacer desde cero y eso lo hace más emocionante la actividad porque ahí van a poner a volar su imaginación y van a hacer cosas muy chivas. Les quería mencionar, algunos están pendientes con algunas tareillas por ahí. Cuando tengan chance, me las van enviando y también los arreglos, si algunos les pedí algunos arreglos o la coordinadora les hizo algunos aspectos de mejora. Eh, Esta es la penúltima, ya estamos terminando con la penúltima sesión donde ustedes van a tener que hacer como algo práctico, ¿verdad? Donde tienen que hacer una tarea. La otra que sigue es, creo, Weebly, que es con Sebastián, y estaríamos cerrando con las prácticas. Nos quedarían, creo que solo son 2 o 3 sesiones, pero es solo para que ustedes vean juegos que se pueden hacer. No, ustedes no van a tener que hacer juegos, sino los juegos nosotros se los mostramos de ustedes elaborados. Entonces, la tarea para esto es hacer una actividad como todas las que les mostré, donde entonces tengan que utilizar herramientas de geometría, herramientas de álgebra, incluso si quieren hacer solo una de geometría lo pueden hacer, pero con varios elementos que tengan que utilizar varias cosas, o de probabilidad, de estadística, van a tener total libertad de hacerlo. Igual se les envía mañana todas las indicaciones por medio de correo y la grabación de la sesión. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda que me la puede indicar. Todo está claro. Bueno, entonces si no hay ninguna duda, voy a dejar de grabar